Bien, nuestro tema del día de hoy es el del riesgo y el rendimiento. Es el capítulo 8 del libro base. Aquí al final de la presentación del día de hoy, pues tengo el link para que se conecten al mismo y el título del mismo, ¿verdad? Que es Principios de Administración Financiera de Gitman, Lawrence Gitman y Suter. Es la 12ª edición y de Editorial Pearson. Ahí está el link para que puedan ustedes bajar el libro, está en PDF. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el riesgo y el rendimiento, que sería el primer tema ya pues formal de lo que son los desarrollos para alcanzar la evaluación de los activos que vamos a ver durante el curso. Primero, pues hablemos de estos dos conceptos que son muy relevantes en las finanzas, ¿sí? Sabemos que en todo proyecto de inversión, en toda operación financiera, en todo aquello que se relacione con los flujos de efectivo existen riesgos. Y lo que buscamos nosotros siempre es que ese riesgo vaya acompañado de un rendimiento, porque si asumimos riesgos y cero rendimiento, pues no va a haber ningún atractivo por realizar esa operación. Sin embargo, cuando esperamos un rendimiento, debemos de asumir cierto riesgo, ¿verdad? Siempre van de la mano ambos conceptos. En las decisiones más importantes de una empresa, se toman en cuenta dos factores clave, el riesgo y el rendimiento. Cada decisión financiera implica ciertas características de riesgo y rendimiento, y la evaluación adecuada de tales características puede aumentar o disminuir el precio de las acciones de una compañía o la factibilidad o no de realizar un proyecto de inversión. Los analistas usan diferentes métodos para evaluar el riesgo, dependiendo si están analizando solo un activo o un portafolio de activos, es decir, un conjunto de activos. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre los métodos para evaluar el riesgo, ¿verdad? De un solo activo y de un portafolio de activos. Primeramente, definamos lo que es el riesgo. Este se puede definir como la variabilidad en los rendimientos esperados de un activo, es decir, una inversión determinada o en específico. ¿Qué tanto varían los rendimientos esperados de un activo? Si varían mucho esos rendimientos, el riesgo es muy alto. Si su variabilidad es baja, el riesgo es bajo. Por otro lado, el rendimiento se entiende como la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en un periodo específico. Aunque rendimiento generalmente lo entendemos como ganancia, hay maneras de definirlo o de calcularlo y si el resultado es negativo, decimos que tuvo un rendimiento negativo que se convierte en una pérdida. Aunque a veces cuando hablamos de proyectos de inversión, no realizamos la inversión hasta no evaluar el proyecto. Y si vemos que el rendimiento es negativo, pues no realizamos ese proyecto. Sin embargo, si el rendimiento es positivo, podemos tomar la decisión de llevar adelante dicho proyecto. Siempre el riesgo y el rendimiento van de la mano, ¿sí? Hay una máxima en finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. Bueno, vamos a ver que existen las diferentes preferencias del riesgo, es decir, hay personas que reaccionan de manera distinta frente al riesgo. Los economistas usan tres categorías. Aquellos que tienen aversión al riesgo, aquellos que tratan de huir del riesgo, pues, aquellos que buscan el riesgo, los apostadores, y aquellos que tienen una actitud normal frente al riesgo. Aquellos que son renuentes del riesgo, que sienten adversión al riesgo,
pues tratan de minimizarlo más que buscar el rendimiento. Aquí en el ejemplo que tengo en la diapositiva, si el riesgo esperado tenemos dos activos, el activo A y el activo B. El activo A se espera un riesgo del mismo del 70% y el activo B del 50%. ¿Cómo medimos el riesgo? Pues en términos porcentuales. El 100% de riesgo existe pérdida absoluta o total. ¿Sabes qué? Definitivamente hay pérdida. Sin embargo, cuando menos se acerque al 100%, pues la probabilidad de que se presente esa pérdida es menor. En este caso, el activo A tiene mayor riesgo que el activo B. El rendimiento esperado del activo A es solo del 20%. Sin embargo, el del activo B es del 30%. ¿Cuál es la decisión que tomaría aquella persona que siente aversión o huye del riesgo? Pues no le importa tanto el rendimiento, sino más bien el riesgo. Sería por la opción B. Es el menos riesgoso, sin tomar en cuenta el rendimiento. La persona normal, en el caso que tenemos aquí, el activo A tiene un riesgo del 80% de variabilidad de sus resultados y el activo B del 30%. El rendimiento esperado es del 40% para A y de 20% para B. De manera normal, el apostador o el inversionista se irá por el proyecto A, pues el rendimiento de A es mayor que el rendimiento de B, sin importarle el riesgo. Ese es el que actúa de manera normal. Y el de aversión, pues se va por el mínimo riesgo. Por el lado del buscador de riesgo, el amante del riesgo, tenemos el caso de A, 60% y B, 90% de riesgo. Sin embargo, A es del 100% de rendimiento, mientras que B solo del 50%. B va por, el buscador va por B. Es decir, el rendimiento no importa. Generalmente estos buscadores de riesgo son aquellos que le apuestan a la lotería o que juegan, ¿no? O que van al juego, como le decimos. La probabilidad de pérdida es muy alta. No les importa si van a obtener o no el resultado. Ellos van por el riesgo, según ellos la adrenalina que los hace vivir. Bueno, en los negocios es igual, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos el riesgo? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se evalúa el riesgo? Bueno, pues vamos a hablar de un solo activo. La noción de que el riesgo está relacionado con la incertidumbre es intuitiva. La incertidumbre, cuanto mayor es acerca de cómo se desempeña una inversión, más riesgosa es esa inversión. La incertidumbre se presenta por escenarios que no son susceptibles de control, por ejemplo, fenómenos naturales, movimientos o desequilibrios de las variables macroeconómicas nacionales o internacionales, una devaluación, por ejemplo, o inflación en Estados Unidos, crecimiento de los precios o control de las tasas de interés. Esa sería eh, una forma de medir la incertidumbre. Sin embargo, el riesgo va implícito en otros aspectos relacionados ya directamente con el activo. Veamos el análisis de sensibilidad, que es el primer método. Este implica realizar cálculos pesimistas, es decir, los peores escenarios, los más probables, es decir, los esperados, y los optimistas, los mejores escenarios, del rendimiento relacionado con un activo específico. En este caso, el riesgo de la inversión se puede medir con el intervalo de los posibles resultados, es decir, qué tan disperso está el pesimista del optimista. Este intervalo se obtiene restando el rendimiento asociado con el resultado pesimista del rendimiento asociado con el resultado optimista. Cuanto mayor sea el intervalo, mayor será el grado de variación o riesgo que tiene el activo. Ejemplo, tenemos nosotros el activo A y el activo B. La inversión inicial es de 10,000 pesos para cada uno de ellos. Tenemos tres escenarios. Del activo A, el más pesimista, que su rendimiento es del 13, y del activo B, del 7.
El más probable para el activo A y para el B es del 15%. Y el optimista, o sea, los mejores resultados para A alcanzan el 17%, mientras para B alcanzan el 23%. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la decisión que debemos de tomar en cuanto a la inversión en estos dos activos? Bueno, pues según el análisis de sensibilidad, me dice que reste yo el rendimiento esperado de la posición más optimista, la posición pesimista, 17 menos 13 me da 4%, mientras que en el caso de B, la más optimista, que es el 23%, con la pesimista, 23 menos 7, es 16%. La variación de A es menor, acá solamente es un 4%, mientras que la de B es del 16%. ¿Cuál es el más riesgoso? Pues B. El intervalo en la variación de los rendimientos es menor, por tanto se elige el activo A. Ese escenario se plantea en los flujos de efectivo cuando se analiza un proyecto de inversión. Realizamos nosotros tres escenarios. Proyectamos flujos de efectivo en la situación pesimista, flujos de efectivo en una situación más probable y flujos de efectivo siendo muy optimista. Y ahí tenemos nosotros una manera de medir el riesgo a través del método de sensibilidad. Una vez que también hagamos la evaluación del proyecto con las herramientas que se tiene, valor presente neto, tasa interna de rendimiento, etc. Las probabilidades. Distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad permiten obtener un conocimiento más cuantitativo del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrencia. Se esperaría que un resultado con un 80% de probabilidad acontecería 8 de cada 10 veces. Ya lo sabemos eso. Un resultado con una probabilidad de 100 ocurrirá con toda seguridad. No hay falla, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que lance yo una moneda y sea cara o cruz? ¿Cuál es la probabilidad de que sea cara o cruz? Pues es del 100%. O es una o es otra. Ahí no hay vuelta. Sin embargo, si yo digo cuál es la probabilidad de que caiga en cara, pues va a ser 50%, porque la otra 50% es que caiga cruz, ¿verdad? Esas son las probabilidades. Además de considerar el intervalo de rendimiento puede generar una inversión, el riesgo de un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos. No nada más en el método de simulación, sino con datos estadísticos que se pueden desarrollar para los proyectos de inversión. La medida estadística más común usada para describir el riesgo de inversión, pues es su desviación estándar. Así entonces nosotros para calcular la desviación estándar usamos primero pues el rendimiento promedio esperado, que es K testada, y en base a la fórmula que ya conocemos en estadística, pues esta sería la forma de calcular la desviación estándar, ¿verdad? Sigma sub K es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde J igual a 1 hasta N del rendimiento esperado menos el promedio de los rendimientos esperados al cuadrado multiplicado por la probabilidad de cada uno de los rendimientos en particular, ¿verdad? Ya no nos preocupamos mucho por eso porque ya tenemos Excel y Excel me da inmediatamente la desviación estándar sin necesidad de calcular la media ni tampoco hacer todo lo que me indica aquí la fórmula. Simplemente tecleo los resultados esperados y le pido que me dé la media o que me dé directamente la desviación estándar. En la tabla 8.4 de la página 294 de su texto pueden ver cómo usamos Excel para calcular la desviación estándar, que ustedes ya deben de usarlo con mucha facilidad. Sin embargo, la desviación estándar no es la única medida. La desviación estándar, recuerden que es la que me va a decir qué tan alto es el riesgo de un proyecto. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, menos riesgoso es. Mientras más alta sea, más riesgoso es. Pero no es la única medida. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de activos
con diferentes rendimientos esperados. Este también coeficiente de variación lo pueden obtener en Excel, ¿sí? ¿Qué me dice un coeficiente de variación? Si el coeficiente de variación es muy alto, significa que una inversión tiene mayor volatilidad en relación con su rendimiento esperado. Por lo tanto, más riesgosa es. Como los inversionistas prefieren los rendimientos más altos y el menor riesgo, intuitivamente cabe esperar que opten por inversiones con bajo coeficiente de variación. Es como una especie de reforzamiento de la desviación estándar, ¿verdad? Desviación estándar baja, coeficiente de variación también bajo. Ahora veamos cómo se mide el rendimiento de un portafolio. En el mundo real, el riesgo de cualquier inversión individual no se considera de manera independiente de otros activos. Hay que considerar las nuevas inversiones, analizando el efecto sobre el riesgo y el rendimiento del portafolio de activos